es interesante que todas, ¿no? Si hacemos una cuestión o un análisis, todas tenemos a nuestro alrededor, pues conocemos una soltera, ¿no? Ya sea a lo mejor puede ser nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Una discípula, una amiga, ¿no? Y tenemos esta cuestión de tener a alguien cercana, ¿no? Entonces, si bien es una etapa increíble, pues muchas veces pues se torna pues como medio como que no estoy tan a gusto, ¿verdad? Y bueno, pues juntas vamos a aprender, obviamente una clase no lo va a definir todo, ni mucho menos, pero estamos aprendiendo a aconsejarnos unas a otros con la sabiduría de Dios. Y bueno, la vez pasada hablamos de las casadas, hoy vamos a tener este tiempo para las increíbles solteras, cómo podemos aconsejar a mujeres solteras, ¿no? Y bueno, quiero empezar haciéndote una pregunta y que tú te respondas, ¿no? No necesitas responder en el chat ni nada. ¿Tú crees que tiene algo de malo ser soltera? A veces, pues culturalmente, ¿no? De repente, pues sí, es algo que ya no solo es, a veces no lo vemos en la iglesia, sino en nuestra sociedad, pues también es muy común ver ya mucha gente soltera y mujeres solteras, ¿no? Y a veces todo este concepto cultural que tenemos, todas estas narrativas de si no estás, entonces no tienes, esta cuestión de obtener, de ser consumistas, ¿no? Entonces, todo esto a veces nos va distorsionando la verdadera visión con la que Dios nos crea, ¿no? Y bueno, yo no sé qué hayas contestado, puede que a lo mejor tú digas, no, sí, ¿no? Tiene algo de malo, ¿no? O sea, no estás realizada, es la mujer, ¿no? Se consuma en el matrimonio, en la maternidad. Pero vamos a ver algunas ideas erradas que puede tener una soltera, ¿no? No solo la sociedad, sino a veces personalmente hermanas solteras pueden tener ideas erradas como esto, ¿no? Me siento incompleta. Muchas veces también es esta cuestión que tenemos, ¿no? De, híjole, ¿y por qué no te has casado, no? A veces hacemos, pues, en nuestro deseo de ayudar, de nuestro deseo de querer animar a las hermanas, hacemos comentarios que a ellas las hace sentir como, pues, me siento incompleta, ¿verdad? Y esto tiene que ver a lo mejor con esta mala interpretación de la escritura en Génesis, donde dice que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿no? Y creó la ayuda idónea, ¿no? Entonces, a veces, consciente o inconscientemente podemos pensar que el matrimonio es lo que hace completa a la persona y esto pues está muy lejos de la realidad, ¿verdad? También, pues ya entradas ahí a lo mejor entre los 30, 40, te puedes sentir como pues ya no encajo con los de mi edad, ¿no? Ya los de mi generación de la uni ya se casaron, ya están hablando de temas y las pláticas pues no es de a dónde vas a viajar o qué, sino de las pláticas es a qué educación le voy a dar a mi hijo, ¿no? Si el trabajo me va a permitir estar con mi familia y entonces de repente pueden sentirse como pues ya no encajo con los de mi edad, ¿no? O también, ¿no? Las hermanas que tienden a ser un cierto, equilibran su comportamiento, ¿no? A la medida de que, bueno, pues si no tengo esto, entonces pues Dios no me ama, o si no hago esto, entonces Dios no me ama. Entonces, pues como tengo pecados, ¿no? Por eso Dios no me ha dado un esposo, ¿no? Entonces no he vencido estas áreas, y pues estos pecados no dejan que Dios me bendiga con un esposo. También, ¿no? Esta cuestión de Dios sabe que no podría llevar la responsabilidad de un matrimonio. A veces hemos incurrido sutilmente en este tipo de idea, ¿no? De, bueno, pues Dios sabe por qué no te has casado, ¿no? Dios no te da pruebas que tú no puedas soportar y malinterpretamos todas estas cuestiones pensando y echando toda la responsabilidad propia espiritual al matrimonio, ¿no? este, a veces cuando somos medio
cuadradas, ¿no? Bueno, el peldaño es bueno, estudio, me gradúo, tengo un trabajo, ya me establezco y entonces, pues ya me tengo que casar, ¿no? Piensas que el peldaño siguiente es casarte y te sientes fracasada, o la hermana puede sentirse fracasada porque no se ha casado aún, ¿no? No ha subido ese siguiente peldaño, ¿no? Y entonces hay esos sentimientos, ¿no? Si tuviera un esposo, entonces pues no me estaría consumiendo, si tuviera una familia, entonces me sentiría plena, me sentiría completa, y tornan esa responsabilidad espiritual, quieren dejarla a un esposo, ¿no? Y ya en un grado a lo mejor más triste, más doloroso es cuando el corazón de alguna hermana soltera precisamente se siente como, pues Dios no cumple sus promesas, ¿no? Él dice que tiene los planes perfectos para mi vida, Dios sabe que esto me haría feliz. Entonces nuestro corazón empieza a extraviarse, ¿no? De nuestra fe. Y a veces también tenemos estos pensamientos, o las hermanas pueden tener estos pensamientos. De acuerdo que estamos aprendiendo a cómo aconsejar a solteras. No necesariamente tienes que ser una, sino también aprender a aconsejar a una hermana que está en esta condición civil. También tenemos influencias, ¿no? Externas, ¿no? Como la familia, ¿no? No sé, recuerdo que cuando era soltera, pues yo ya tenía algunos años de noviazgo con mi esposo y por necesidades regresé a vivir a casa y después, pues, volví a salir a vivir con discípulas en departamentos de solteras que la verdad, increíble, la verdad yo creo que es algo que te prepara para muchas cosas y te lleva a morir a muchas cosas personales, ¿verdad? Entonces decidí salir de casa nuevamente y recuerdo a mi papá decirme, ¿no? Pues preocupado, entre preocupado, enojado, me decía, prefiero que te largues con ese cuate a que te vuelvas a ir de la casa. Y la verdad, pues la verdad no me afectó, pero sí me hace pensar en cómo a veces la familia tiene cierta influencia para hacernos creer que estar solteros es algo malo, ¿no? O los amigos, ¿no? Y oye, ¿cuándo te vas a casar? Oye, ¿no? ¿Qué onda, no? ¿Cuándo vas a sentar cabeza, no? O los ambientes, ¿no? En el trabajo, en la familia, ¿no? Los amigos, incluso también la iglesia puede fungir en esta parte cuando relacionamos que la iglesia es familia de Dios y automáticamente a lo mejor concebimos que familia es esposo, esposa, hijos, ¿no? Y entonces, como solteras piensas como, bueno, no, pues como que no estoy tan clara en este concepto de familia, entonces, pues el matrimonio es más valioso para Dios que la soltería o tenemos esa parte, ¿no? O algunas, no sé si se han sentido de repente como, bueno, pues dile a fulanita que es soltera y pues tiene tiempo, ¿no? Como si no tuviera responsabilidades, ¿verdad? Entonces, de una manera u otra, estas influencias externas nos pueden hacer creer o sentir que no estamos completas, que Dios a lo mejor no está cumpliendo sus promesas y nos hacen errar, ¿verdad? De todo ello. Entonces, vamos a ver qué enseña la Biblia sobre la soltería. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermana, dice que toda buena dádiva, todo buen don, regalo perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre, Dios, que no tiene, o sea, algunos comentarios dicen que habla de esta parte de las luces, del cual no hay cambio ni sombra, habla de la astrología, ¿no? Que cada lucero tiene su propia luz y varía unos más fuertes, otros, pero dice que en él, dice, no hay cambio de sombra ni de variación. O sea, Dios no varía en como a veces nosotros lo podemos percibir, ¿no? Como, bueno, si tengo novio es porque soy bendecida por Dios, ¿no? O decimos, ¿no? Como, ay, tienes un noviazgo, qué bendición, ¿no? Te vas a casar, qué bendición. Como si ser soltera no fuera una dádiva de Dios. Y hermana, queremos tener la mente de Cristo, necesitamos creer más
en la palabra de Dios, aferrarnos más a la palabra de Dios que a los conceptos que humanamente podamos tener o socialmente pudieran filtrarse en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Entonces, en Dios no hay variación. No es que el ser casada es un don perfecto. No, hermana, también ser soltera viene y es un don de Dios, es algo con lo que Dios nos da su don, ¿no? No es algo negativo, al contrario, es algo bueno, ¿no? No, obviamente no yéndonos a los extremos culturales, ¿no? Que de repente hoy la soltera piensa como, ay, no, casarte, no, guacalafuchi, ¿no? Qué aburrido, ¿no? O sea, estar con... El mundo es muy polarizado en toda esta cuestión, ¿no? Hay quienes lo evalúan como lo máximo, el máximo de la mujer es la maternidad y el matrimonio. O el otro contrario, ¿no? Como no, o sea, ¿para qué luego hacen burla y casi dan el pésame, ¿no? Te vas a casar y, ay, lo siento mucho, ¿no? O sea, como si también fuera algo malo, ¿no? Entonces, esta dualidad del mundo, pues a veces nos puede ahí medio desanimar o hacer que nuestra felicidad dependa de algo, ¿no? Pero en realidad es un don de Dios, al igual que ser casada, y que también estos dones sirven para que Dios reciba gloria. A veces no lo podemos ver, o sea, Dios puede recibir gloria, claro, siendo una mujer soltera que honra a Dios en todos los sentidos, así como el matrimonio, ¿no? Entonces, ambos estados sí requieren de muchísima humildad para ser abiertas, para confesar, para tener apertura en el corazón, y también, ¿no? Nos lleva totalmente a ser dependientes de Dios para precisamente llevar vidas fieles a su palabra, ¿no? Entonces, no es que una casada requiera más dependencia de Dios porque tiene que educar hijos, tiene que cuidar del matrimonio, y una soltera no, hermanas. Requerimos en ambos casos tener humildad y dependencia total de Dios para poder desarrollar esas vidas piadosas y fieles a la palabra de Dios. Pablo en 1 Corintios 7 dice, personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. Y obviamente esta escritura está en el contexto del matrimonio, ¿no? Antes dice Pablo, ¿no? Los pros del matrimonio, que bueno, pues, ¿no? Se pongan de acuerdo y que cada quien cumpla con sus responsabilidades, el esposo con la esposa, y él esto lo hace como una concesión, ¿no? Personalmente quisiera que todos fueran como yo. Y a veces no hay mucho esta actitud en la soltería, ¿verdad? O sea, como que puede que algunas caminen cabizbajas, no general, pero sí algunas, pues ya pasamos los 30, ya pasamos los 40, como si estuviéramos, no sé, o sea, pues como si ya se hubiera acabado todo, ¿no? La plenitud de la vida, y no. Yo me imagino a Pablo, ¿no? Como, personalmente quisiera que todos fueran como yo, ¿no? O sea, qué alegría, ¿no? Que, o sea, él se sentía completo porque Dios, él entendía que Dios es quien da los diferentes dones, ¿no? Y dentro de esto podemos decir que ser soltero también es un don, ser soltera es un don, ¿no? Es una bendición, ¿no? Como otros dones que Dios da, ¿no? Entonces, yo sí creo, hermanas, que necesitamos también apreciar, ¿no? Y ver, ¿no? Yo me imagino a Pablo, ¿no? O sea, es contento, ¿no? Como, bueno, personalmente quisiera que todos fueran como yo, ¿no? Y no, o sea, con alegría, con plenitud, porque él entendía que Cristo era quien lo hacía pleno, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema con la soltería? No, el problema es precisamente no tener contentamiento con ello. Y el contentamiento es, como por definición, la satisfacción interna que no requiere cambios de circunstancias externas, ¿no? Es algo, no es como, ay, estoy contenta, porque, pues, no sé, o sea, comerme una paleta de chocolate, pues, me hace sentir contenta porque es algo que disfruto, ¿no? Pero el contentamiento es algo profundo, es una
satisfacción interna, ¿no? Que no requiere que cambie nada. Bueno, para que yo esté contenta, entonces tendría que cambiar esto de mi vida, tendría que pasar esto a mi alrededor. No requiere cambios porque es algo interno, es algo que viene de algo más profundo, de algo inamovible, de algo que es una convicción profunda en el corazón y que no requiere de las circunstancias externas, que no depende de esas circunstancias, ¿no? De si me va bien, entonces estoy contenta, si tengo un esposo, estoy contenta, si tengo un noviazgo, me siento contenta, si tengo hijos, estoy contenta, porque también sabemos, ¿no? Que hay no solamente el matrimonio, ¿no? Es algo o el no estar casadas, no es algo que nos puede, no es únicamente algo que nos produce descontento. Hay otras áreas o hay otras cosas que si Dios no es nuestro contentamiento, pues entonces vamos a requerir, ¿no? De cosas externas como para estar contentas y pues eso nunca va a darnos la plenitud, ¿verdad? El Salmo 23 del 1 al 3 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Este salmo habla de cómo David miraba a Dios, cómo era esa relación que tenía con Dios y lo tomaba como ese pastor, ¿no? Como que cuidaba de sus áreas, de sus necesidades, de su vida. Dice, nada me falta, nada me falta. Y cuando necesitamos gozarnos en Dios para sentir así, nada me falta. Y no porque tenga todo, ¿verdad? Sino porque realmente mi felicidad viene del Señor, de Dios, porque Él es mi pastor, me lleva, me hace descansar, ¿no? Vivimos en un mundo pues pues donde hay mucho dolor, donde, bueno, y siempre ha sido, ¿verdad? Pero por algo David escribe esto, ¿no? Porque pues también desde esos tiempos había muchas cosas, ¿no? Pero qué increíble es que en Dios realmente podemos descansar, que nuestra alma, si bien tenemos situaciones, tenemos circunstancias, jefes, familias, ¿no? Que pueden pues robarnos nuestra paz, en Dios sí podemos descansar, ¿no? Me conduce, ¿no? O sea, no es como, bueno, a ver, resuélvelo, no, sino te conduce, ¿no? Nos guía, ¿no? Nos da nuevas fuerzas, ¿no? Porque sí es cierto, yo creo que nadie aquí podríamos decir como, wow, desde que soy cristiana toda mi vida he estado plena y dichosa y he estado súper wow. No, a veces hemos tenido situaciones bien desafiantes, ¿no? Donde nuestra fe, nuestro gozo, hemos querido renunciar a nuestra fe porque, pues, la vida es dura, ¿no? Pero Dios nos guía, ¿no? Nos guía por sus sendas de justicia, por amor a su nombre. No porque lo merezco, no porque, no sé, pues lo logré o lo conseguí, sino por amor a su nombre, porque Él hace honor a su nombre en ser un Dios amoroso. Y si vamos por valles tenebrosos, pues no tenemos, ¿no? Yo creo que es especial cuando pasamos situaciones difíciles, ¿no? Pero estamos en paz, porque Dios es quien nos soporta, Dios es quien nos da esa fortaleza, ¿no? Y nos conforta también. Entonces, hermanas, cuando aprendemos a mirar a Dios y estamos constantemente conociéndolo, realmente podemos sentirnos como David se sentía en este salmo, ¿no? Nada me falta, estoy plena, estoy completa. El contentamiento se aprende mientras crecemos en conocer y amar a Dios como Él es, ¿no? O sea, no es como yo pienso que es o como yo quiero creer o como yo interpreto que es, sino crecemos en conocer, amar a Dios como Él es. Majestuoso, soberano, justo, celoso, ¿no? O sea, Dios es Él, no es lo que yo quiero creer que es Dios o lo que a mí me conviene que es Dios, ¿no? Entonces,
También no es lo mismo pensar como, bueno, pues es que el don de soltería es un don, ¿no? ¿Cómo puedes definirlo? Hay quienes piensan, ¿no? Que el don lo define. Si tengo ya muchísimo, mi deseo es profundamente que deseo casarme, entonces tengo el don de casarme y estoy buscando, 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 ¿no? Y entonces se convierte en un deseo, pero no es la voluntad de Dios, es un deseo personal. Y a veces este deseo pues se vuelve un peligro para tu fe. ¿Por qué? Porque empieza a ser como toda la historia de la Biblia, todo lo que la Biblia nos ha llevado a ver, que pues, el corazón se extravía y se genera ídolos, ¿no? Y deja de ver a Dios, ¿no? Por seguir ese deseo y se vuelve un ídolo, ¿no? Y sabemos que Dios pues es un Dios celoso, ¿no? Y siempre habla en contra de la idolatría. Entonces, que ese deseo, hermana, a lo mejor de casarte, de tener noviazgo, de ser mamá, no se convierta en ese ídolo, ¿no? En ese ídolo que te aparta de buscar y de amar la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo puedes distinguir a una mujer que es plena, ¿no? Especialmente hablando de solteras, cuando es alguien constante en su relación con Dios, ¿no? Que es alguien que no necesitas convencer a alguien de tu relación con Dios, ¿no? Con cursos, sino es algo que se refleja. ¿Por qué? Porque su seguridad viene de la verdad de la palabra de Dios, no de lo que puede escuchar o de lo que puede oír, sino viene de la palabra de Dios, de esa relación que está formando con Dios día con día. Tú ves que es una hermana agradecida, que es comprometida con Dios y su voluntad y no depende de las circunstancias, ¿no? Es animante cuando ves a las hermanas así, viviendo en gratitud, que no están cabizbajas porque, pues es que no ha pasado algo increíble en mi vida, no, pues no, ya tengo tantos años y pues no estoy casada, o incluso, ¿no? O sea, no solamente es propio de los solteros, sino a veces como casadas, ¿no? Podemos también andar cabizbajas porque no tenemos tal o porque no, por circunstancias, ¿no? También una hermana así sana se relaciona en la iglesia para servir a Dios de forma fiel, no es alguien que pues solamente su enfoque está en a ver, ¿no? Cuándo Dios me va a bendecir o cuándo voy a obtener esto, sino que sus relaciones en la iglesia es sana, ¿no? Con matrimonios, con jóvenes, con adolescentes, con niños, ¿no? Porque tiene esa relación con Dios y es fiel en servirle en cualquier área, ¿no? Tanto del ministerio como de su vida, ¿no? Construye también relaciones piadosas con los hermanos, ¿no? No es alguien que vive, pues a lo mejor seleccionando como, híjole, este hermano, pues no me atrae mucho, si me atrae, sino que tiene relaciones piadosas, o sea, que busca obedecer y servir a Dios en las relaciones, especialmente con los hermanos, ¿no? De santidad, de pureza, de respeto, ¿no? De hermandad, ¿no? No de superioridad o no de coquetería o no de situaciones pecaminosas, ¿no? Sino que es una mujer que construye este tipo de relaciones y que ve en los hermanos solteros una oportunidad de servirles y no de manipularles para servirla, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces el corazón es así, muy engañoso, ¿verdad? Podemos estar aquí y allá, pero el corazón, si no es con Dios honesto, justo, y tiene esa relación íntima con Dios, es alguien abierta en su vida personal, ¿no? Que es honesta, es transparente, ¿no? En cómo se relaciona con los hermanos, ¿no? Pues el corazón, ¿no? Puede ser así medio manipulador, ¿no? O sea, manipulo las situaciones a mi conveniencia, ¿no? Entonces, estas son las características de una soltera plena, ¿no? Pero también es cierto que en la soltería hay preocupaciones genuinas, ¿no? Y temores, ¿no? Como estos, que la maternidad, pues ya, de repente, como mujeres tenemos un ciclo biológico, ¿verdad?
Y esta parte es muy sensible por pensar como, bueno, ya no voy a cumplir el sueño de poder ser madre, de experimentar esa, pues esa bendición o eso, ¿no? Y esto se puede tornar algo muy, pues, triste, ¿no? Y roba, y a lo mejor también en esa intención, pues, pueden tomar malas decisiones y casarse sin seleccionar, y entonces después hay situaciones en el matrimonio matrimonios muy, pues, problemáticos, ¿verdad? Porque no hubo un buen principio en Dios de por qué quiero, ¿no? Cuando suelo preguntar a las hermanas, ¿no? Ok, ¿y por qué quieres tener un novio? ¿Por qué quieres casarte? ¿No? Y es interesante porque muchas veces es por motivos egocéntricos, ¿no? Porque yo quiero sentirme así, porque yo quiero sentirme amada, porque yo quiero esto y es muy egoísta, ¿no? Pocas veces eh, podemos sentir que es para honrar a Dios, ¿no? Y esto es algo que es muy bueno preguntar a las hermanas sin temor, ¿no? De por qué quieres casarte, por qué quieres tener un noviazgo, por qué quieres tener una relación, cuál es el motivo, qué te lleva. Y también como solteras, ser honestas con uno mismo, decir, a ver si es cierto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón que me mueve? ¿No? También hay problemas, ¿no? O cuestiones financieras. Y bueno, esto no solo es en solteras, en casados también, ¿no? El pensar en nuestro retiro, cuando ya lleguemos a cierta edad, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Y a lo mejor en las solteras se puede puntualizar más porque, pues a lo mejor, pues no tienen un esposo o no van a haber hijos que les cuiden, ¿no? Que pues tampoco dependemos de eso, ¿verdad? Hay enfermedades, ¿no? Las tentaciones como no cristianos también. Entonces, pues estos son realmente preocupaciones reales en el corazón de nuestras hermanas solteras, ¿no? Y que son muy válidas, que son muy reales, ¿no? Y no podemos minimizarlas, pero también sí creemos que tenemos con Dios respuestas a ello, ¿no? Y a veces también, hermanas, nosotros podemos contribuir haciendo preguntas así medio, pues, que no son tan ad hoc, ¿verdad? Como estas, ¿no? Oye, ¿cómo estás en tu vida amorosa, no? Como si fuera fácil hablar, ¿no? Incluso nosotros como casadas, pues a veces no es tan fácil hablar en esa área íntima, ¿no? Y tenemos este tipo de preguntas y a veces es con buena intención. Hay hermanas que, especialmente a veces hermanas mayores, ¿no? Que tienen buenas intenciones, ¿no? Pero que a veces no son las preguntas más sabias, ¿verdad? O también en un deseo de ayudar o de palmar, es como, no te preocupes, encontrarás a alguien, ¿no? Entonces, pobre hermana es como, uy, ¿no? O así, pues, oye, ¿no te sientes sola? ¿No? Como si fuera opción mía o, no, o si fuera el todo, ¿verdad? Estar casada cuando Dios es quien nos satisface, ¿no? Quien nos llena, ¿no? O también a veces en las familias que no son creyentes, ¿no? Nuestros padres que no son, a lo mejor no ven las cosas como Dios las ve. Y pues, oye, pues ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a sentar cabeza, no? Y entonces, pues estas preguntas, estas frases como que no son tan sabias y no ayudan mucho, ¿verdad? O cuando hay hermanas, ¿no? Se sienten como somos cupidos, ¿no? Ay, conocí un hermano que me gusta para ti, ¿no? Y andamos jugando como ahí al cupido y cosas así. Entonces, hermanas, este tipo de frases hay que evitarlas, ¿verdad? Entonces, realmente Dios en realmente nos llena, ¿no? Dice en 2 de Pedro 2:4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanas, esta es una escritura que trae gran promesa y tú puedes leer todos los versículos que siguen. Realmente necesitamos creer que nuestras hermanas solteras y nosotros, ¿no? Porque a veces puedes ir a ver, Daniel, pues, si tú ni estás soltera, ¿verdad? Tú estás casada, ¿no? Y a veces tenemos que quitar esos bloques, esos bloqueos que realmente son muy humanos o muy
muy de nuestra naturaleza pecaminosa y escuchar la palabra de Dios. Aquí dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Sí, hermana. O sea, tienes todo, Dios ya te concedió todo para la vida, sí, para esta vida, tanto soltera, ¿no? Como estudiante, en todas las etapas de nuestra vida, Dios nos ha concedido, ¿no? Para la piedad, o sea, para nuestra devoción. O sea, no necesitamos algo más para ser mujeres de piedad, de devotas a Dios, porque ya Dios nos concedió todo. ¿Por qué? Por su divino poder, ¿no? ¿Mediante de qué? Del conocimiento. Y esto, hermana, es realmente cuando conocemos a Dios, sus promesas, su gloria, la majestuosidad de Dios, realmente sus promesas nos dan consuelo en todo, ¿no? Nos hace partícipes de esa naturaleza divina de Dios, donde hay plenitud, ¿no? O sea, nosotros somos seres espirituales que tenemos que entender que esa plenitud espiritual no viene precisamente de conocer a nuestro Padre, de conocer a nuestro Dios, ¿no? Y no de las circunstancias o del estado civil en que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las solteras? En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todas somos llamadas a exhortarnos unos a otros, ¿no? ¿A qué? Precisamente a que nuestro corazón no se endurezca a causa de los engaños del pecado, ¿no? El pecado pues, es algo engañoso, siempre empieza con engaños, no es algo que se te va a presentar así tal cual, ¿no? Lo feo que es, sino que hay un engaño, es todo algo montado para engañar, ¿no? Y el pecado es así, empieza a lo mejor por sentimientos, por pensamientos de descontento, ¿no? Hacia la vida que hoy estoy teniendo con Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanas, y realmente ser humildes para reconocer si estamos cayendo en esos engaños del pecado, de pensar que Dios no me hace feliz, que no estoy completa, ¿no? Porque no tengo tal o cual cosa, o porque no soy casada, porque no soy madre, ¿no? Porque realmente eso endurece nuestro corazón y el pecado sabemos que es estar lejos de Dios, ¿no? O sea, cuando ya llevamos un estilo de vida que no es de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Hagamos cosas, practiquemos el discipulado con apertura y humildad. De veras, hermanas, somos bendecidas, ¿no? De que en la iglesia el discipulado es una herramienta muy eficaz para cuidar que nuestros corazones no sean engañados a causa pues de todo lo que el diablo nos puede poner o incluso nuestra cultura, sociedad, nos puede hacer creer, ¿verdad? Necesitamos ser abiertos, ¿no? O sea, practicarlo con apertura y con humildad. No es como, bueno, ya me vi, ya hablé, sino como no me preguntó cómo está mi pureza, pues entonces no le dije, ¿no? Entonces, o a veces una cuestión muy sutil, ¿no? Bueno, como medio manipulo la situación, pues sí confesé algo, pero pues así medio ¿no? Y dejamos de tener apertura y honestidad, y dejamos de tener humildad para reconocer, estoy mal, esto me está afectando, esto me está apartando a Dios, ¿no? Entonces, el discipulado, hermana, es una herramienta que somos bendecidas de poderla tener. También, hermanas, que estamos casadas o que ya eres una Noemí o que eres una abuelita, decide animar de forma espiritual a una soltera. ¿Cómo? O sea, espiritualmente, no con buenas intenciones, ¿verdad? O sea, animarla con escrituras, con devocionales, pero no de cómo ser, cómo conseguir o cómo poder orar para tener un esposo. No, o sea, eso no es espiritual. Decidir animar espiritualmente a una soltera es a lo mejor verte con ella para orar, conocer sus necesidades, ayudarla en cuestiones, ¿no? En situaciones a lo mejor como pues a lo mejor como nosotros como casadas, si tenemos una necesidad de que, pues hijo, 10 noche, a lo mejor mi esposo puede irme a recoger o algo así, ¿no? Ayudarla en cosas, ¿no? Que sean espirituales para ella y que sean también una alegría para ella saber
que puede contar, ¿no? Con hermanas espirituales que no solamente están enfocadas en cuándo te vas a casar y por qué no le echas ganas y ora y Dios te puede dar. No, o sea, me interesa que seas plena con Dios, no si tienes o no. También son buenas ideas, ¿no? A lo mejor tener estos grupos de estudios sobre los mandatos, ¿no? Que nos enseña la Biblia de unos a otros, ¿no? Y tener esa visión bíblica de la soltería, ¿no? Hacer familia, ¿no? Hay hermanas que tengo la bendición de conocerlas y que son hermanas que de verdad disfrutan estar con hermanas solteras y las hermanas están en su casa y pueden, de la familia, es parte como hermana, pero tenemos que también ser reales en las expectativas que podemos tener, ¿no? A veces podemos decir, es como mi otra hijita, ¿no? Es como la hijita que me hace falta, ¿no? Y entonces podemos tener expectativas que a veces no son tan reales, porque a la hora del trato, pues sí hay una diferencia, ¿no? O sea, no vamos a tratar a alguien así como a nuestros propios hijos, o no vamos a estar al 100% en una necesidad con ella, pues, o sea, hay que ser reales, ¿no? Y tener comunes acuerdos, ¿no? En qué cosas puedes contar conmigo, ¿no? Si necesitas algo en la noche, de veras no puedes llamarme, yo puedo decirle a mi esposo que vayamos por ti, ¿no? O si se te descompuso el coche o algo, pues que tenga, o sea, tener un común acuerdo, no prometer algo o decir algo como, bueno, sí, para lo que necesites, porque también a veces no es tan real, ¿no? Entonces tenemos que tener un común acuerdo y también en común acuerdo con nuestros esposos, ¿no? De que no haya esas imprudencias o cosas de que yo hago como esposa, ya tengo aquí a mí, y de repente el esposo quiere llegar y descansar y, híjole, ¿no? No me avisó que estaba el hermano. Entonces tenemos que tener esa dinámica de común acuerdo tanto con la hermana soltera como también con nuestras familias, ¿no? En conclusión, hermana, ¿qué podemos decir? Por tiempo podríamos decir muchas cosas y hablar, pero recuerda, es un aprendizaje constante, no es un ABC, no es esto, sino es algo que vamos desarrollando con Dios en la práctica del discipulado, en el involucramiento de las necesidades de nuestras hermanas solteras, pero también de como líderes, discipuladoras o charlas, tener ese deseo de animar a nuestras hermanas solteras a disfrutar y a ser plenas en Dios y no por las circunstancias. Entonces, en conclusión, hermana, ser soltera es algo bueno, tenemos que quitarnos esas ideas culturales, a lo mejor de, pues, la mujer tiene que estar casada, como hace siglos, ¿no? Que la mujer, sí, ya cambió la educación, ahora la mujer puede estudiar, ya estamos en otro siglo, pero a veces tenemos ideas muy alejadas de lo que realmente es de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que ver que ser soltera es algo bueno, hermana, es algo que está en los planes de Dios, ¿no? Que no es si el que te ama o que no te ama Dios y por eso estás soltera, no. Es un don no cualquiera puede ser un maestro de la Biblia, ¿no? Una maestra de la Biblia, o sea, son dones, ¿no? Son cosas que Dios ha decidido que son buenos, ¿no? Solo Dios nos hace completas, no un matrimonio, no los hijos, no una profesión. O sea, realmente, hermanas, si entendemos esto, vamos a vivir realmente. Recuerda que vivimos conforme a lo que creemos. Y si yo no estoy creyéndole a Dios en su palabra, entonces mi estilo de vida pues no va a ser tan de acuerdo a lo que Dios me enseña y entonces voy a estar dependiendo de circunstancias externas para mi plenitud. Y no, hermana, necesitamos tener muy presente que Dios es el único que nos da el contentamiento en nuestras vidas. Y decide también, hermanas, que somos casadas, ¿no? O que somos Noemís o Abigail, decidir, ¿no? Sería un buen ejercicio, ¿no? Decidir ver a una soltera, ¿no? Estar con ella, orar con ella, a lo mejor por algún tiempo, ¿no? Decidir interesarnos en su necesidad y aprender. La verdad es que aprendemos mucho. Yo reconozco que yo necesito
aprender a cómo ayudar también a mis hermanas, ¿no? Entonces, y tu hermana, que estás soltera, que estás en esta condición, en esta situación, en esta etapa de vida, ¿no? O puede ser que toda tu vida vas a ser soltera, o puede que en algún momento te cases, de eso no lo sabemos, ¿verdad? No son promesas nuestras, solo Dios sabe lo que es bueno para ti. Ni tú ni yo sabemos qué es bueno. Dios nos conoce perfectamente, ¿no? Y debemos tener cuidado de no rechazar esos regalos de Dios, ¿no? Porque no son lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, quiero animarte con ello, hermana, y pues agradecerte que te hayas conectado, que hayas dedicado este tiempo, ¿no? Y que realmente tengamos esta visión de que es algo bueno, o sea, no tiene por qué hacernos sentir tristes o estar en desventaja, no, hermana. Realmente Dios es lo que nos da nuestro contentamiento, en quien encontramos plenitud, y realmente es mi deseo, hermana, que podamos aprender a cómo aconsejar a nuestras hermanas solteras. Muchas gracias, hermanas. Y bueno, vamos a terminar orando y dejando este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Dios que estás en los cielos, nuevamente agradecemos profundamente quién eres en nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, porque nos adoptaste, Dios, nos diste una identidad, Dios, que no nos la da un título, el ser madres o el ser esposas, o eso no nos da identidad, no las das tú, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, es lo que afirma las verdades, Dios, que nuestro corazón necesita vivir, creer, porque solo tu palabra, tus promesas, conocerte nos da plenitud. Padre, necesitamos aprender mucho. Ayúdanos a seguir amándonos unas a otras, Dios, ayudándonos a ser mejores mujeres para ti, Señor, para tu gloria, Dios, para honrarte, para que tú te sientas glorificado en todo lo que hacemos y que disfrutamos también la vida que tenemos a tu lado. No nos perdemos de nada, Dios. Tú eres lo mejor que puede existir en la vida de cualquier persona, Señor. Gracias por mis hermanas que se han conectado. Bendice sus hogares, bendice sus familias. Dios bendice, Dios, su vida a tu lado, Señor. Y Padre, ayúdanos a ser mujeres que te dan honor y gloria en todo lo que hacemos, por amor, por gratitud y por un deseo sincero y genuino de agradarte. Te alabo, te bendigo y en el nombre de Jesús agradecemos y oramos todos, Señor. Amén. Pues amén. Hermanas, muchísimas gracias por conectarse. Estamos aquí a la orden.